nos pone a revisar un tema. Entonces uno hace una revisión a conveniencia basado en el tema. No tenemos una búsqueda, una estrategia de búsqueda específica, ni unos criterios de selección, simplemente revisamos lo que esté a la mano, un libro, un texto, y pues la síntesis es una opinión o un resumen de tipo cualitativo. Mientras que cuando hacemos una revisión sistemática basada en una pregunta, la estrategia de búsqueda está claramente definida con la búsqueda a partir de unos términos mesh, unos criterios de inclusión y exclusión, tiene por supuesto un análisis riguroso y podemos quedarnos en el plano de la revisión sistemática, es decir, un concepto cualitativo, o podemos irnos al plano del metaanálisis, es decir, ya un plano de tipo cuantitativo. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis? Obviamente, comprobar una hipótesis relacionada con una pregunta de investigación. Aumentar la precisión. ¿Por qué aumentamos la precisión? Porque estamos haciendo una revisión de artículos y los artículos tienen pacientes. Entonces, al hacer una revisión sistemática, estamos sumando los pacientes de los diferentes artículos que estamos abordando. Entonces, allí estamos aumentando la potencia y al aumentar la potencia, estamos aumentando la precisión, o sea, el intervalo de confianza. También queremos mirar con una revisión sistemática o podemos mirar la consistencia que hay en las conclusiones o en los hallazgos. Con los forest plot rápidamente uno mira si los hallazgos de los demás estudios o de los diferentes estudios son concordantes entre sí. Y eso también nos permite tener un estimador mucho más eficiente. Podemos también revisar cuál fue el tamaño de muestra de los estudios que estamos analizando para nuestro propio estudio. Es decir, si estamos interesados en un estudio que tenga un cálculo de tamaño de muestra que desconocemos, uno más o menos puede inferir con las muestras de los artículos que estamos evaluando. Y los análisis de subgrupos, por supuesto, tienen una mayor precisión porque, como les dije al principio, estamos incrementando el tamaño de muestra. El metaanálisis es un nivel más alto de la revisión sistemática, porque el metaanálisis es una medida de resumen, y esa medida de resumen es lo que llamamos el resultado combinado o el OR combinado, o también en inglés un OR Pullet. Ese es el que nos permite el resumen de los estudios. Entonces, importante tener en cuenta que este término no es tan nuevo como creemos, tiene ya casi 50 años y fue introducido por Glass en el 76. Entonces tenemos, pues los metaanálisis surgieron como una condensación o un resumen de ensayos clínicos, porque inicialmente las preguntas que se planteaban eran preguntas de comparación de intervenciones. Por eso a eso lo llamamos el metaanálisis propiamente dicho, es decir, el metaanálisis de ensayos clínicos. Pero después surge la posibilidad de que también uno puede hacer consolidación o resumen de información a través de estudios analíticos u observacionales. Entonces surgieron también metaanálisis de estudios observacionales. Y tenemos, pues obviamente, la combinación, es decir, ustedes pueden encontrarse con metaanálisis que estén evaluando ensayos clínicos, cohortes, casos y controles, transversales inclusive. Lo importante es que cuando se presenten los resultados, se analicen globalmente, pero también se analicen por tipo de estudio. Entonces, ¿qué es lo que miramos en un metaanálisis? Y es lo que de pronto nos van a presentar el día de hoy. Esto es lo que se mira en un metaanálisis, ¿cierto? Esta información está contenida en todos los artículos de este tipo de diseño. Primero, una hipótesis. La cuantificación de los efectos quiere decir si nuestro desenlace es cuali o es cuantitativo. Nosotros podemos estar evaluando simplemente se murió, no se murió, se mejoró, no se mejoró más o menos, se complicó, no se complicó, o un resultado cuantitativo, ¿cierto? Porque el desenlace es cuantitativo. Reducción de milímetros de mercurio en una presión arterial, reducción de peso, reducción de algún marcador bioquímico, lo que queramos. La pregunta pico debe estar claramente definida por los autores, los criterios de selección de las personas y de los artículos que queremos involucrar en la revisión, la búsqueda, por supuesto, a través de la estrategia de búsqueda, qué términos mesh utilizamos, qué bases utilizamos, cómo extrajimos la información, la evaluación de la calidad. Todo metaanálisis debe tener especificado cuál fue la evaluación de calidad que se realizó, la heterogeneidad, el resultado combinado, cuando estamos hablando de metaanálisis, las presentaciones gráficas, análisis de sensibilidad y análisis de subgrupos, que vamos a ver que eso es diferente.
Entonces, hipótesis, pues básicamente lo que queremos mirar es si estamos evaluando una intervención y contra qué lo estamos comparando, o si tenemos algún tipo de intervención para comparar. Muchas veces estamos comparando contra placebo, otras veces estamos comparando una intervención A frente a una B y, por supuesto, cuál es el resultado que queremos evidenciar. En cuanto a la cuantificación de los efectos, lo que yo les mencionaba, podemos estar evaluando algo dicotómico, ¿cierto? Y eso se mide por riesgos. O podemos estar frente a un resultado cuantitativo continuo, como los que vemos acá, y por supuesto el resultado es diferente, porque estamos haciendo generalmente diferencia de medias o diferencias estandarizadas de medias. Entonces, importante que ustedes entiendan que los forest plot, cuando estamos evaluando riesgos, el punto neutro es el 1, mientras que cuando estamos evaluando variables cuantitativas de desenlace y estamos estableciendo diferencia de medias, eso sucede mucho, por ejemplo, en psiquiatría o en temáticas donde estemos evaluando escalas. En pediatría, pues utilizan bastantes escalas y como las escalas dan puntos, entonces la intervención A frente a esta escala, cuál fue la reducción o el incremento y esta escala, entonces utilizamos este tipo de comparación y aquí el punto neutro es 0. Es importante que ustedes aprendan a diferenciar eso en el forest plot. Aquí pues algunas medidas con las que ustedes se pueden encontrar cuando se enfrenten a metaanálisis. Se pueden encontrar con ORs o con RRs y para variables de desenlace continuo, entonces diferencia de riesgos, diferencia de medias o diferencia de medias estandarizadas. Y aquí los métodos estadísticos que se utilizan para ellos, no me voy a detener en eso. Importante definir la pregunta pico y esta estrategia es población, intervención, comparación y resultado, porque pues básicamente queremos demostrar algo en la que hemos encontrado alguna debilidad, sea una inconsistencia, sea porque el problema no se ha estudiado, porque queremos resumir la información o porque queremos actualizarla. Siempre que ustedes vean un metaanálisis y el metaanálisis tenga cierta edad, de ciertos años, es una oportunidad para poder decir, oye, este metaanálisis puede actualizarse, ¿cierto? Todo depende de qué tanto haya avanzado el conocimiento. Por ejemplo, se introdujo una nueva técnica, se introdujo un nuevo equipo, se introdujo una nueva prueba de laboratorio. Allí hay una oportunidad y hay investigadores que están pendientes de eso. O sea, viven permanentemente pendientes de, venga, ya han salido nuevos ensayos clínicos, alimentemos el metaanálisis para actualizar el conocimiento. ¿Qué es una inconsistencia? Inconsistencia es cuando el conocimiento, el resultado del conocimiento no es coherente. Es decir, unos dicen que sí está a favor, otros como que el resultado es dudoso. Entonces, eso es una inconsistencia. Y vacío es cuando no se tiene claro el resultado. Síntesis es cuando hay demasiada información y queremos resumirla. Son las razones por las cuales se justifica una revisión sistemática o un metaanálisis. Los criterios de selección tienen que ver con estos 4 aspectos. No solamente los criterios de selección tienen que ver con artículos, no. Tienen que ver con qué pacientes deben tener los artículos que yo quiero seleccionar, qué intervención es la que quiero comparar, cuál es el desenlace. Yo puedo estar mirando rehospitalización y me encuentro con artículos que miran muerte, entonces no me sirven esos artículos. Y el diseño, ¿no? Entonces ya saben, ¿no? Si estamos evaluando intervenciones, por favor, ensayos clínicos o de pronto cohortes, si el conflicto ético es importante. Si estamos evaluando pruebas diagnósticas, pues evaluación de pruebas diagnósticas o cohortes, en fin. Entonces, dependiendo del desenlace, tenemos el tipo de diseño. Ay, perdón. Discúlpenme. La búsqueda debe estar claramente especificada en el artículo. No quiere decir que por más bases yo describa, el metaanálisis es mejor. No, simplemente dependiendo del tema, uno se apoya en 3 o 4 bases y con eso es suficiente. En el caso de uno en el ámbito universitario, a veces una o dos son suficientes. Con que tengan Medline, que es pues lo mismo de PubMed, y otra más, que puede ser Lilacs, Literatura Americana o Embase,
Algunos para ensayos clínicos consultan mucho Cochrane, el Sevier y ya, 2, 3 bases es suficiente. Obviamente, entre más bases top se consulten, pues uno busca una base es porque de pronto incluye algunas revistas que no están incluidas en las otras. Entonces, pero muchas de estas se pisan, entiéndanme, se están revisando las mismas bases, o sea que no vamos a encontrar más artículos de los que ya tenemos. Que no se limite a un idioma. Bueno, en el caso nuestro, básicamente nos quedamos con inglés y español, pero hay algunos que incluyen artículos en portugués, en francés, en mandarín, pero los chinos, los coreanos, ya todos escriben en inglés. Que haya tenido una revisión por expertos y que incluya literatura gris en lo posible. ¿Cuál es la literatura gris? La que no llega a publicarse en revistas. Y la principal literatura gris que tenemos pues, son las tesis o los repositorios. ¿Cómo se extrae la información? Este es el estándar. Normalmente ustedes van a encontrar que el artículo dice esto fue revisado por los dos de los autores, quienes cuando coincidíamos, pues el artículo se seleccionaba, cuando efectivamente decíamos que no, el artículo no se seleccionaba, pero el problema radica en cuando uno dice sí y el otro dice no, entonces se deben apoyar en un tercero. Ese tercero tiene una condición, no debe ser coautor. Eso es importante, debe ser un experto, pero no debe ser parte del equipo de autores de la revisión sistemática o el metaanálisis. ¿Listo? Entonces, eso como para las diferencias. ¿Cómo se evalúa la calidad? Hay toda la cantidad que ustedes quieran para evaluar calidad. Quienes estén interesados, ya les muestro aquí algunas. Lo importante es que evaluemos la calidad de los artículos que estamos analizando para ver la calidad del metaanálisis. Entonces, miren aquí todo lo que ustedes tienen. Para metaanálisis que tengan ensayos clínicos aleatorizados, tenemos estas escalas. La Cochrane Risk of Bias Tool, que es el famoso ROB2 que ustedes han visto por allí, tiene 5 dominios: aleatorización, desviaciones de tratamiento incompletos, medición de resultados en reporte selectivo. Cochrane pues, es el que más utiliza este evaluador de calidad. El otro es el HADAT, que ustedes también me imagino, si han revisado metaanálisis, habrán escuchado esta escala. Este es de la escuela de Oxford, el Oxford Quality Scoring System. Evalúa aleatorización, enmascaramiento y pérdidas, actúa de 0 a 5. Digamos que son los dos más utilizados. Cuando el metaanálisis o la revisión sistemática tiene estudios observacionales, ustedes van a escuchar del Newcastle Ottawa Scale, que es el NOS, 3 dominios, selección, comparabilidad, resultado. Y existe otro, el ROB1 o Robbins 1, que es para estudios no aleatorizados. También es, por supuesto, una buena herramienta cuando los ensayos clínicos no son aleatorizados o cuando estamos frente a estudios observacionales. Para estudios transversales, como les mencioné, hay metaanálisis de estudios transversales, tenemos el Access Tool, y para una revisión sistemática que incluya revisiones sistemáticas, pues entonces tenemos el Amstrad 2. Entonces allí es un poquito más extensa, pero pues por supuesto más detallada. Lo siguiente que los autores deben evaluar es la heterogeneidad. ¿Qué es eso de la heterogeneidad? La variabilidad entre los artículos que se están revisando, porque al final ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer es un resumen de eso, ¿cierto? Y a veces esa heterogeneidad es tan alta que no es adecuado. Hay una de las preguntas CASPE que pregunta, ¿es adecuado hacer una medida de resumen en esta revisión sistemática? Y la respuesta puede ser no, pero como dicen, así como ustedes escuchan un refrán que dice, el papel aguanta todo, pues yo les traigo una frase que no sé si alguien se la inventó, yo la digo mucho y es, la matemática también aguanta todo. O sea, yo puedo coger todo, mezclarlo y sacar una medida de resumen. ¿Listo? Pero entonces yo a los muchachos les digo esto. Si, yo les pongo el ejemplo de los electrodomésticos. Hágame un electrodoméstico de los electrodomésticos que usted tiene en la casa. ¿Usted qué tiene en la casa? ¿Tiene una lavadora, tiene una nevera, tiene una sanduchera, tiene un microondas, tiene... Hágame un resumen de eso. ¿Qué le sale? ¿Sí? ¿Usted cree que se puede combinar todo y sacar algo? En cambio, si usted tiene tres cosas, tiene una sanduchera, una guaflera y una tostadora, ¿sí? De eso sí es más posible que salga algo, ¿cierto? Entonces, eso es la heterogeneidad. La heterogeneidad es cuando yo quiero combinar todo, pero todo es diferente. Pero igual la matemática da. Pero también cuando yo no tengo tanta heterogeneidad, es decir, tengo homogeneidad, pues es mucho más fácil eso, ¿cierto? Sin embargo, como les digo, la matemática aguanta todo y hay modelos de efectos fijos y modelos de efectos aleatorios
Fijos es cuando hay aleatorización y hay más o menos una buena homogeneidad, y aleatorios es cuando hay una alta heterogeneidad, y pues la matemática me ayuda como para cuadrar las cosas, ¿cierto? Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan. Eh, ¿Cómo evaluamos la heterogeneidad? Bueno, hay heterogeneidad clínica, metodológica y estadística. Clínica se refiere a las variaciones de los pacientes. Ah, es que este artículo me evalúa a niños, este me evalúa a adultos mayores, este artículo me evalúa maternos, entonces ahí hay alta heterogeneidad. Metodológica es los tipos de estudio. Bueno, la mayoría de las revisiones sistemáticas me cogen un tipo de diseño. No, esto es solo ensayos clínicos, pero yo puedo tener unos ensayos clínicos y observacionales, entonces ahí hay variabilidad metodológica. Y estadística es por las pruebas utilizadas, las pruebas estadísticas utilizadas. ¿Cómo medimos heterogeneidad? Entonces les voy a nombrar las tres más utilizadas. Pueden escuchar Q de Cochrane. Entonces Q de Cochrane es una prueba estadística que me mide de 0 a 1, pero aquí es al revés de la I2. Aquí es al revés. Aquí lo más heterogéneo es hacia 0 y lo más homogéneo es hacia 1, a diferencia de el estadístico de heterogeneidad, que entre más cercano a 100, más heterogéneo, y entre más cercano a 0, más homogéneo. Recuerden que la significancia estadística en heterogeneidad es 10%, no es 5. Aquí es 0,1. Siempre va a ser 0,1. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Y aquí, otra cosa que les digo, es que la P debe ser, por conveniencia de la calidad, no significativa. Porque, ¿qué es aquí la prueba, la hipótesis nula? Homogeneidad. Entonces, si yo rechazo hipótesis nula, quiere decir que no hay homogeneidad. Entonces, quiere decir que hay heterogeneidad, y eso es bueno. Eso limita un poco las conclusiones, ¿no? Entonces, necesitamos que la P sea no significativa. La otra evaluación es el test de Breslow-Day, es el menos utilizado. No me voy a detener en esto, es el más raro que ustedes puedan encontrar en algún artículo, pero algunos artículos lo nombran. Obviamente se basa en los OR de los artículos evaluados. Y el que es más conocido por ustedes es el I2, el famoso estadístico de inconsistencia, que va de 0 a 100. Es una adaptación de la Q de Cochrane, la convierte en porcentaje, pero además la invierte. Es decir, hacia 100 es lo más heterogéneo, hacia 0 es lo más homogéneo. No es bueno que sea 0 tampoco. O sea, quiero decir, claro, eso es la homogeneidad total, pero es bueno que haya cierta heterogeneidad, porque la heterogeneidad parcial, 30, 40%, me permite entender a mí que la conclusión es mucho más válida porque hay variación. El I2 tiene limitantes y es bueno que ustedes los conozcan, depende del número de estudios y su tamaño, ¿cierto? Entonces depende también, pocos estudios me generan un riesgo de alta heterogeneidad. Pasa lo mismo que con los datos, ¿no? Poquitos datos, un dático me altera todo, ¿no? Entonces, si yo tengo más estudios, pues obviamente el I2 se hace un poquito más fuerte, más sólido. No me indica la magnitud de la variabilidad, es decir, me mide en porcentaje, pero realmente un alto I2 puede estar significando una pequeña variación entre los estudios, simplemente que yo tengo pocos estudios, de pronto con muchas diferencias, o muchos estudios con pocas diferencias. Es decir, realmente no quiere decir que un 80% me signifique mayor variabilidad entre los estudios que un I2 del 60%. Puede ser un efecto causado por el número de estudios que yo estoy evaluando o por el número de pacientes que tengo en esos estudios. Entonces, es importante eso. Lo que sí es cierto es que un I2 alto pues implica heterogeneidad y uno bajo implica homogeneidad. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, hay algunas limitantes. Bueno, y en resumen, el I2 es útil, es alguna guía, nos orienta, pero no debe ser la única manera en que midamos heterogeneidad. Entonces, ¿qué más tenemos? Hay una prueba estadística que algunos autores la utilizan, que es la Tau de Kendall. Es una estimación de varianzas entre los estudios. El análisis de subgrupos es importante, que un metaanálisis, yo les mencioné dentro de los requisitos, al final análisis de subgrupos. Subgrupos quiere decir cómo le va a los hombres, cómo le va a las mujeres, cómo le va a los mayores, cómo le va a los jóvenes, cómo le va a los unos, a los otros, dependiendo de los confusores que haya. Las metaregresiones es una regresión múltiple, pero hecho en metaanálisis. Y otra cosa es la evaluación del forest plot. En el forest plot vemos la variabilidad por los ejes, los intervalos de confianza y los resultados de los diferentes estudios. Eso también nos permite ver la heterogeneidad de los mismos. Entonces, dependiendo de la heterogeneidad, yo puedo utilizar modelos estadísticos o modelos matemáticos. El modelo de Mantel y Hansel para modelo de efectos fijos, cuando yo tengo una homogeneidad
buena, entonces utilizo ese método, pero cuando hay mucho ruido, hay mucha heterogeneidad, entonces yo utilizo el modelo de efectos aleatorios y ese es el nombre que recibe ese análisis estadístico de Harmonian Ley. Bueno, eso es lo que les acabo de decir. Y la combinación de los resultados, que es obviamente llevar la revisión sistemática al efecto del metaanálisis, que es esto. Entonces, miren aquí, no solamente yo miro el I2, ¿cierto? Que aquí está en 0, o sea, es bueno, no es lo ideal, pero es bueno. Y por supuesto, la P es no significativa, eso sí es bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Estos estudios que si ustedes ven, este es un poquito variable, estos dan a este lado, este da a este lado, eso es bueno, ¿sí? Y al final el resumen es este, ¿no? Este es el resumen por Mantel y Hansel y este es el resumen por Desmonian-Led. Eso para mostrarles que de acuerdo al método utilizado no es que haya mucha diferencia o no cambia mucho el resultado del uno o del otro. Simplemente el uno se utiliza cuando tengo buena homogeneidad y el otro cuando tengo una alta heterogeneidad. No, no que toque la línea. Ah, que la línea punteada, sí, esto es lo ideal. Que la línea punteada que pasa por el centro del rombo, o sea, de lo R-Pullet, atraviese todos los intervalos de confianza de todos los estudios. Ese es el ideal. Pero que haya de pronto un estudio que se salga o algo, pues la heterogeneidad es explicada por ese estudio. Lo otro es la revisión gráfica. Entonces, lo que ustedes más conocen el forest plot y el funnel plot, pero algunos estudios muestran el LEAF, que es otro de los gráficos más utilizados. Y este es el menos utilizado, pero se los menciono por si acaso se lo llegan a encontrar. Recordemos la simbología de los metaanálisis. Entonces, recuerden que si estamos con cuadraditos, estamos hablando de ORs, que es lo más común que ustedes encuentran, pero cuando se encuentra un circulito, estamos hablando de RRs. La línea que atraviesa esto es el intervalo de confianza y pues dependiendo de su ancho, pues será más preciso o más impreciso. Si tiene unos punticos, generalmente los pintan, quiere decir que hasta ahí llega, pero cuando esto no tiene, quiere decir que y le ponen una flechita, pues quiere decir que esto sigue, simplemente que no alcanzó a quedar en el gráfico. Siempre se va a mostrar la línea neutra o de nulidad, que en el caso de los riesgos es 1, pero en el caso de las diferencias de medias es 0. No olviden eso. Yo estoy comparando el resultado en escalas y entonces yo quiero saber si este tratamiento, por ejemplo, eso es muy común en psiquiatría, cuando ustedes revisen algo que tenga que ver con salud mental, ellos utilizan mucho escalas. Ansiedad, entonces vamos a utilizar esta escala. Este tratamiento en cuanto me baja el puntaje, supongamos que bajar el puntaje sea bueno, yo realmente no recuerdo si es bajarlo o subirlo. Entonces, ¿yo qué hago? El promedio de aquí, el promedio de aquí y los restos, y aquí, ¿qué va a haber? Pues un 0. Me voy a encontrar con un 0. El combinado siempre va a ser un rombo, no olviden eso. Y el tamaño del cuadradito o el tamaño del círculo es proporcional al tamaño de personas que yo incluyo en ese artículo. Entonces recuerden que esto es escala logarítmica. Entonces aquí tenemos el forest plot. El forest plot es un gráfico en dos ejes, perdón, me voy a ir al gráfico. En el gráfico, en la barra X, tenemos la medida, ¿cierto?, de asociación, en este caso el riesgo relativo o OR, y el punto neutro que es 1, ¿no? Y el resultado de cada uno de los estudios, que es este. Pues aquí yo corté la gráfica, puse los estudios, pero digamos aquí entonces da 0.11, está antes que el 1, este es 1.19, este es 0.60, este está, y entonces ahí vamos. Y el medida de resumen es esto. Si trazáramos esta línea, usted ve que toca todos los intervalos de confianza, de pronto este no sé, y este no. Estos dos son los que están ocasionando la variabilidad de este metaanálisis. ¿Listo? ¿Eso es bueno? Sí, es bueno siempre y cuando esa variabilidad no sobrepase, como les dije, el 30 o el 40% en un I2. Entonces eso es bueno. El resultado global es significativo porque no toca esta línea. Todo lo que toque la línea neutra se vuelve una P no significativa. ¿Listo? Que si ustedes no lo ven bien gráficamente, lo tienen también cuantitativamente. ¿Listo? Entonces aquí ustedes se pueden dar cuenta que el intervalo de confianza cruza el 1. Aquí también va de 0.26 a 1.57. Esto no quedó bien. Esto no quedó bien. Debería ser la línea más acá. Bueno, aquí es de 1 a 10, ¿no? Entonces que la escala no lo permite. Este también cruza. Este no alcanza a cruzar, por eso es significativo. Y aquí ustedes ven los porcentajes, que es el peso de lo que cada estudio contribuye a este resultado global. Este estudio, ¿en cuánto contribuyó a este resultado? En un 8%. Este en un 16%. Este en un 16%. Este contribuyó en un 12%. Entonces, este es el peso
de lo que cada uno de los estudios contribuye en el resultado global. Así es un gráfico de forest plot, en español, pues, diagrama de árbol, no es muy conocido en esas palabras, ahí siempre le decimos forest plot. Este es el caso del intervalo de confianza que le falta un poquito y por eso se señala así, que no alcanza, digamos, a quedar en el gráfico. Aquí están otros estudios, ¿cierto? Esto es IBP, es bomba de protones. O sea, esto es, digamos, omeprazol, por decir algo. Y estos son antagonistas H2, ¿sí? Entonces, ¿cuál resulta mejor, digamos, frente a qué será? Gastritis, pongamos. Frente a gastritis, ¿cuál es mejor? ¿Inhibidores de bombas de protones o antagonistas H2? Entonces, a este lado tenemos los que favorecen este y a este lado los que favorecen este. El resultado global que dice que favorece inhibidores de bomba de protones. ¿En cuánto porcentaje? En un 60%. Es más efectivo utilizar inhibidores de bomba de protones que antagonistas H2. ¿Sí? Y aquí están los estudios. Este es el resumen. Tiene una heterogeneidad apenas no significativa, o sea, hay bastante heterogeneidad. Claro, si nosotros trazáramos una línea por acá, este no queda incluido y este no queda incluido, ¿listo? ¿Y este cuánto pesa? 17, casi 18%. Y el otro que no queda incluido, ¿cuánto pesa? 9%. Entonces son siempre un 25% de estudios que están sumando la heterogeneidad y casi que nos hacen de este estudio un estudio heterogéneo, que no quiere decir que no valga, simplemente que hay que mirarlo pues con precaución, ¿sí? Pero, bueno, de todas maneras aquí está. Eso como para que más o menos entiendan. ¿Cuál de los estudios tiene más muestra? Más muestra tiene este, a ojo, por el tamaño del cuadradito. Luego vendría este. Estos dos pueden tener una población similar, ¿sí? Y por eso, pues la precisión. El que menos muestra tiene debe ser este. No por el tamaño del cuadradito, sino por su imprecisión, o sea, su intervalo de confianza ancho. ¿Listo? Este también. Entonces, eso es lo que nos orienta a nosotros. El otro que les decía yo, que a veces se muestra en algunos metaanálisis, es el gráfico del LEAF. Es un gráfico que tiene una forma triangular, allí donde dice en el eje Y, o sea, en el vertical, está la intervención y en el eje X el control. Y aquí vamos a graficar RRs u ORs, ¿no? El tamaño de los estudios están representados por el tamaño del círculo que se va a mostrar. La línea sólida es la traducción del inglés, ¿no? La línea sólida quiere decir la línea continua, representa el no efecto, ¿cierto? Cuando los círculos están por debajo de la línea continua, significa que el desenlace no es bueno para el ensayo clínico, o sea, le fue mejor a los controles, por decirlo de alguna manera. Perdón, al revés, le fue mejor a los intervenidos. Y cuando está por encima, pues ahí sí los investigadores tienen problemas. Entonces, lo que normalmente vemos es esto. Esta es la línea sólida o continua, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los estudios más grandes, o sea, los más homogéneos aquí hacia el cero, y aquí los más heterogéneos, ¿cierto? Como todos los circulitos quedaron debajo de la línea continua, quiere decir que le fue mejor al intervenido que al control. Ese gráfico ustedes lo pueden encontrar con alguna frecuencia. Vuelvo y le digo, es el segundo en frecuencia después del force. Mira, aquí tenemos algo muy particular. Hay bastante dispersión, hay estudios con bastante dispersión, están lejos del cero, y les fue, o sea, no hay una conclusión así como importante, porque no, los círculos no quedaron debajo. Este sí, pero la mayoría quedó sobre la línea y hay uno al que demuestra que le fue mejor al grupo control que al intervenido. Entonces, eso para que más esos son gráficos de resultados. El funnel plot o gráfico de embudo que se utiliza o ustedes tienen la idea de que es solamente para mirar sesgo de publicación, también es un gráfico de resultado, solo que sirve también por su simetría para mirar si hay sesgo de publicación o no. Entonces aquí también es un gráfico que muestra circulitos, lo que pasa es que los muestra del mismo tamaño, no, o sea, están estandarizados, no están. Pero hay una cuestión que la gente muchas veces se le olvida, y es que el funnel plot pierde sensibilidad cuando hay pocos estudios, y la mayoría de los metaanálisis tienen pocos estudios, y sin embargo los autores lo presentan. Entonces, no olviden que la mejor eficiencia o la mayor eficiencia del gráfico de embudo se obtiene con un número importante de estudios, no con lo que normalmente nos muestran.
Hay veces que nos muestran 5 o 6 estudios en un metaanálisis y nos muestran un funnel plot, y ese funnel plot nos dice, no, tengámosle cierta reserva porque lo mejor es que sea de 10 estudios hacia arriba. ¿Y qué nos muestra? Esto es lo que nos muestra el funnel plot. O sea, si ustedes miran, ustedes consideran que los estudios, el número de estudios a este lado es más o menos igual. O sea, hay una simetría un poquito que más favorable para acá que para acá, ¿cierto? Uno podría decir, pero eso se acompaña, además de la visual, de una prueba estadística que nos dice si de verdad hay sesgo de publicación o no. ¿Qué es un sesgo de publicación? Cuando los autores procuran publicar solamente lo que les conviene. Entonces, si yo quiero demostrar que este fármaco es mejor que este y no nos va así, entonces yo prefiero no publicar. ¿Sí? No lo publico y me quedo ahí quieto en eso. Entonces, termina mostrándose siempre cuando el intervenir es más. Y este es el más complejo, simplemente para que lo conozcan. Es el gráfico de Galbraith. También lo mismo, hay una línea continua y entre más lejos, pues más dispersión, o sea, más heterogeneidad, entre más cerca al cero y al origen, más homogeneidad. Entonces, para que más o menos lo identifiquen, eh, lo pueden mostrar así o así, en diagonal. Bueno, ¿qué es un análisis de sensibilidad? Un análisis de sensibilidad es cuando yo digo, mire, este estudio es el que más atípico es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si lo quitáramos? Hagamos un análisis sin ese estudio y analicemos los demás. Eso es un análisis de sensibilidad. O sea, cuando yo tengo unos datos y aparece un dato outlier, o sea, un dato atípico, yo puedo hacer mi análisis con el dato atípico y luego sin el dato atípico a ver cómo es el resultado. Pues aquí pasa lo mismo, pero con estudios. ¿Cuál es el estudio más atípico que yo tengo? Este o estos dos. Quitémoslos. A ver cómo es el resultado final. Si el resultado final se mantiene, quiere decir que la evidencia es fuerte. Entonces yo lo dejo con los artículos atípicos. Pero el análisis de sensibilidad me sirve para quitar el efecto de un estudio con resultado extremo que me esté arrastrando el resultado. Y de pronto lo esté arrastrando favoreciéndome. Entonces, mire, si usted quita ese estudio atípico y el resultado realmente no es favorable, quiere decir que el efecto es por ese estudio atípico. Entonces, se ve favorecido. Normalmente eso ocurre y por eso es bueno mostrar con el análisis de sensibilidad que nos permite reflejar la fortaleza del resultado. Si yo tengo un resultado y al quitar los estudios atípicos y verlo se mantiene, quiere decir que lo dejo mostrando, pero con el análisis de sensibilidad demuestro que el efecto de los extremos no me está influyendo. Eso es básicamente. ¿Y qué es un análisis de subgrupos? Es cuando ustedes ven ese forest plot por categorías, ¿no? Entonces, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, los unos, los otros, por ejemplo, aquí nuestro medio régimen subsidiado contributivo, diabéticos, no diabéticos, y muestro cuál es el resultado final frente a la presencia o a la ausencia de esa variable confusora. Eso es básicamente lo que mostramos en análisis de subgrupos. Pues esos son los puntos. ¿Qué es una metaregresión? Es una regresión múltiple, pero en un metaanálisis. Acuérdense que cuando ustedes ven un estudio de cohorte o de casos y controles, terminan haciendo un modelo de regresión múltiple, ahí lo están haciendo con datos individuales. Pues una regresión múltiple también se puede hacer en metaanálisis. Y a eso se le conoce como metaregresión. Es decir, no es solamente ver el efecto, sino las variables que influyen en ese efecto. Entonces terminamos haciendo un modelo identificando, mire, las variables que más influyen en ese resultado son estas y estas y estas, de acuerdo a los estudios. O sea, ¿qué es una metaregresión? Un modelo de regresión múltiple hecho en un metaanálisis, así como para que lo entiendan de manera bien sencilla. Las ventajas, tiempo y potencia. O sea, yo estoy resumiendo información con un artículo que yo me lea o con un artículo que yo haga, ¿cierto? Y además tengo potencia estadística. ¿Por qué? Porque estoy analizando muchos sujetos en poco tiempo, ¿no? Básicamente eso. Pero también tienen limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Ese puntico que revisamos de evaluación de la calidad. Si la calidad de los artículos que yo reviso es regular, el metaanálisis es regular. En calidad. No es que esté mal hecho, no. ¿Qué quiere decir en calidad? Que el resultado yo lo debo tomar con precaución. Eso es lo que quiere decir. No, es que mire, es cierto, aquí me dice que A es mejor que B, pero mire la calidad de los artículos, es regular. Luego ese de que A es mejor que B, pues yo lo tengo que tomar con precaución, porque si un metaanálisis está apoyado en estudios con mucho riesgo de sesgos, pues el resultado yo debo tomarlo con precaución. Eso es simplemente la conclusión de los metaanálisis. Listo. Ahí les queda la presentación para cualquier consulta y con mucho gusto. Entonces ahora escuchemos a tu compañera. Listo, muchas gracias. No.
traigo un artículo que analicé y hice todo pues, el esquema sencillo que nos da Casper para hacer una adecuada lectura y una lectura crítica de un artículo. Bueno, el índice, voy a hablar de los problemas comunes que tenemos en el aprendizaje y en el escoger un adecuado artículo, los niveles de evidencia que tenemos que tenerlos muy en cuenta para hacer la adecuada evaluación, el diseño de los estudios y sus limitantes, la anatomía de un artículo, que es súper importante para tener un adecuado análisis del mismo, y los métodos de lectura que tenemos que tener presentes pues, para hacer el adecuado análisis de él. Entonces, ¿por qué la lectura de un artículo se considera complicada? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué nosotros a veces como que nos embolatamos para escoger un artículo? Porque no sabemos. Muy bien. Y queremos siempre escoger el mejor, ¿cierto? Porque de eso nos vamos a basar y es muy importante pues para tener realmente una evidencia científica. Entonces, acá hay pues la medicina basada en la evidencia, que fue, pues, si se recuerdan el método Sackett, que fue por David Sackett, que fue el padre de la medicina basada en la evidencia, hace una interconexión entre estos tres componentes que tenemos que tener en cuenta: la evidencia científica de alta calidad en el artículo, la pericia clínica y la experiencia que se tenga como tal, y los valores y preferencias del paciente. Entonces, esto es importante para tener en cuenta en el momento de que vayamos a escoger el artículo. ¿Qué debemos preguntarnos? Acá hay como una mnemotecnia de las H que tenemos que tener en cuenta para formularnos adecuadamente cómo debemos escogerlo. Entonces, la H, que es formular la pregunta, qué es lo que queremos buscar y qué es lo que necesitamos. Asker, que es buscar y seleccionar como tal la información. La price, que es valorar críticamente la información que nosotros tengamos. El apply, que es aplicar el contexto clínico adecuado en los pacientes, por ejemplo, nosotros en pacientes pediátricos. Y el access, que es evaluar los resultados. Entonces, hay una mnemotecnia, o como nos había explicado el doctor, una pregunta que se llama pregunta o un problema, que es el problema pico, que lo tenemos que tener muy en cuenta para abordar adecuadamente esto. Entonces, la P se considera la población o el paciente, o bueno, lo que vayamos como tal, los individuos que son de interés para nosotros para hacer la pregunta de investigación. La I, que es la intervención, que es el tratamiento, la política, el programa, los fenómenos que afectan como tal a la población de nosotros que necesitamos y que son de interés. La comparación, que es el grupo alternativo control o la situación que compara con la intervención. El outcome o el resultado, el desenlace que nosotros queremos enfocar. Y esto aparte es como los tipos de preguntas que debemos hacernos cada vez que lo vayamos a realizar, y los tipos de estudio. ¿Pero qué me pasa? Porque esta no pasa. No pasa. Sí, no pasa. No pasa. Entonces, la P es la población sobre la cual se pueden aplicar las conclusiones del estudio, ¿sí? O sea, es la población objeto. Bueno, entonces acá tengo un ejemplo sencillo de cómo podríamos aplicar esta pregunta o este problema o esta mnemotecnia pico. Y, por ejemplo, tenemos una población, tenemos pacientes pediátricos con insulina, con diabetes mellitus tipo 1, insulinodependientes. Esa es la población. La intervención. ¿Qué vamos a hacer para que estos pacientes mejoren? Para que tengan una buena calidad de vida, para que tengan metas glucémicas. Entonces vamos a formularnos un programa de alimentación saludable. Esto incluiría el conteo estricto de los carbohidratos. ¿Qué vamos a hacer en cuanto a la comparación? Entonces, niños saludables que hagan una dieta estricta o que se adhieran como tal al uso del conteo de carbohidratos. Y el resultado, ¿qué va a hacer? Vamos a mirar y a evaluar si realmente hay una mejoría en la variable de las glucosas en sangre.
Entonces, la pregunta de investigación sería, ¿cuál es el efecto de la dieta en el paciente con diabetes mellitus tipo 1 insulinodependiente? ¿Si tiene algún efecto benéfico en el paciente? ¿Si va a hacer que mejore como tal sus glicemias? Entonces, esto es como una forma de hacerlo. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a hacer nuestra tesis o cuando vayamos a presentar artículos, que también lo tenemos que tener muy en cuenta, o para buscarlos. Hay métodos a utilizar que son muy conocidos, pero pues acá traigo algunos para mencionar. El SACET, que tiene en cuenta múltiples variables, por decirlo así, tratamiento, prevención, etiología, daño, pronóstico, diagnóstico, hasta económicos. El GRADE, por ejemplo, que tiene en cuenta el tratamiento, pero estos son como los múltiples, como nos mencionaba el doctor, métodos que podemos utilizar para tener una adecuada valoración como tal del artículo. Siguiente. No olvidar los niveles de evidencia. Entre mejor nivel de evidencia tenga el artículo, esto nos va a ayudar a corroborar como tal la información que nosotros tengamos, a saber que realmente es productiva y que la podemos llegar a aplicar en el contexto clínico, pues para ayudar a los pacientes. Los niveles de evidencia por calidad, entonces nivel A, nivel B, entonces eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. La siguiente. Y la pirámide de evidencia, entonces esto, ¿cómo debemos nosotros buscar la información? ¿Cuáles son los mejores? Como ya nos había explicado el doctor, hay unas pirámides que tenemos que tener en cuenta y para nosotros las revisiones, las mejores revisiones y pues como revisiones rápidas, ¿por qué? Porque reúnen varios artículos, serían metaanálisis o pues revisiones sistemáticas, que son las que agrupan más tipos de diferentes informaciones. Bueno, en cuanto al metaanálisis que escogí, es un metaanálisis que me pareció interesante, es el contenido bajo versus alto de cloruro en pacientes perioperatorios, en la reanimación de pacientes perioperatorios y que acuden a la unidad de cuidado intensivo o cuidado crítico. Entonces, este es un estudio que se hizo en el Departamento de Anestesiología de la Universidad de Denver. ¿Y qué escogieron? Escogieron 21 artículos de múltiples que habían seleccionado. En cuanto a eso, el doctor mencionaba que mínimo tenemos que escoger 30 artículos, máximo hasta 300, aunque dicen que pueden haber más, pero cuando un artículo tiene más de 30 artículos en sus revisiones, se considera que es muy bueno. Este tiene 21, pero dentro de lo que evalué del sistema y de las preguntas, refiere que no tiene un adecuado nivel de evidencia, por decirlo así. Entonces, ¿qué tenían en cuenta? Escogían soluciones, 3 soluciones, solución salina, lactato de Ringer y Plasmalay. Entonces, fueron 21 artículos, de los 21 artículos, 15 eran estudios aleatorizados. Uno era un ensayo clínico controlado y 5 eran estudios observacionales. Entonces, tenían en cuenta soluciones que tuvieran de 111 a 154 milimoles y menos de 111 milimoles. Entonces, referían que cuál era la mejor solución para este tipo de pacientes y qué desenlace iba a llevar el utilizarlo o no. Realmente lo que comparaban y lo que más les importaba era la mortalidad y si iba a haber mortalidad con el uso de una o de otra y cuál iba a ser la mejor. Al final, pues para decirles el artículo, no hay ninguna diferencia significativa en mortalidad entre el bajo o el alto contenido de cloruro como tal, en el paso de los líquidos. De importante que en estos estudios más o menos fueron 6.253 pacientes, de esos solamente dos estudios eran en población pediátrica porque querían comparar adultos y población pediátrica y no hubo una diferencia significativa. Los 2 estudios que hubieron fueron de 22 pacientes y de 122 pacientes y se concluyó que hubo alteraciones más con el contenido alto a nivel de la lesión, de una lesión renal aguda, o sea, una injuria renal,
Hubo alteración a nivel de las transfusiones, hubo más aumento de transfusiones, más aumento de un periodo más elevado o largo del uso de de mantener la ventilación mecánica. Entonces, esto es como lo que cabe resaltar de este artículo. Siguiente. En cuanto a la anatomía del artículo que el doctor nos refirió que teníamos que tener muy en cuenta, entonces tenemos el título, las tablas y las figuras, acá vemos el forest plot, el diagrama entre otras, pero pues el que tomé esta lo tiene, los métodos, la introducción, el abstract, resultados, discusión y conclusiones. Nosotros cuando leemos un artículo, o ustedes cuando leen un artículo, ¿qué es lo primero que ven? ¿A qué se van a mirar rápidamente? Conclusiones. ¿Qué deberíamos mirar? Lo primero los métodos, sí. Pues realmente es un conjunto de todo, pero en lo que refieren los que son pues los epidemiólogos y los que hacen realmente revisiones, refieren que el abstract o las conclusiones a veces pueden estar sesgadas porque es lo que piensa el autor como tal del artículo. Entonces es importante leerlo todo. Es súper importante, entonces, para tenerlo muy en cuenta, porque esto nos va a ayudar a hacer una adecuada evaluación del mismo. ¿Qué debemos hacer antes de iniciar? Entonces, ¿de qué revista procede? Si tiene una adecuada base de datos. Entonces, este artículo que les mencioné es de Menlay en Base y Cochrane, entonces tiene buenas bases, es importante para saberlo. El factor de impacto que tuvo, ahorita leí unos artículos más actualizados, porque este es del 2015, pero con el advenimiento del glicocáliz, sabemos que la reanimación con líquidos no es tan favorable porque a veces hacemos sobrecarga hídrica en los pacientes y esto puede llevar a alta morbimortalidad. Entonces, tenemos que tenerlo muy en cuenta que esto es delicado y hay que hacerlo con precaución. Si fue revisado por pares, que es muy importante, y quién lo escribe, que también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Las preguntas frecuentes que nos debemos hacer. Este estudio aborda claramente una pregunta enfocada, que es lo que estamos buscando. El estudio utilizó métodos válidos para abordar esta pregunta. ¿Son importantes los resultados válidos de este estudio? ¿Estos resultados válidos e importantes realmente son aplicables a mi paciente o a mi población? Entonces, son preguntas súper importantes que tenemos que hacernos antes de la búsqueda como tal. Esto es un checklist y es la verificación que nos permite detectar errores importantes en una revisión sistémica. Entonces, tenemos que hacernos una adecuada formulación de la pregunta, identificación de los estudios, la selección de los estudios, la evaluación de los estudios, la obtención de los datos, la síntesis de los datos, la discusión y las conclusiones de las revisiones. Entonces, en cuanto al artículo, vamos a iniciar como tal ya el análisis de la lectura crítica de nuestro artículo. Entonces, estas son las preguntas que es por el método CASPE que ya nos había explicado el doctor, y estas es como una gráfica que es el método Dickert, que también es como para evaluar adecuadamente el artículo. Entonces, en el artículo que les acabé de mencionar, la primera pregunta, ¿se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? ¿Ustedes qué piensan? Entonces acá dice pista, la población de estudio, la intervención realizada, los resultados. Entonces, ¿sí les parece que sí o que no? Yo les hago otra pregunta. ¿Hay conflicto en qué solución utilizar en reanimación? Sí, claro. Sí, hay divergencia en eso. Hay divergencia. Eso es la justificación del artículo, ¿no? Ajá. Que de pronto unos dicen, no, que con lactato, Es no, mejor, que exacto. solución salina, sí. Y a eso vengo, porque Sí. pues acá solamente habla de pacientes perioperatorios y Ajá. pacientes en cuidado crítico. Sí. Pero, por ejemplo, en urgencias, los pacientes con dengue, ¿qué solución deberíamos utilizar? Sí. ¿Y qué es lo que dicen las guías? Entonces, solución, lactato, ¿cuál va a tener menos efectos secundarios en el paciente? Entonces, eso es súper importante. Entonces, según... Y perdón la ignorancia, ¿cuál tiene más cloro? ¿El lactato o la solución salina? La solución. Perdón, ¿cuál tiene más cloro? Es mejor utilizar el lactato. ¿Tiene más cloro? No. Menos cloro. Menos cloro. Okay. Ajá.
Fuera de eso, esto también va a ocasionar acidosis metabólica, hipercloremia, entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ok. Entonces, ¿sí o no creen ustedes que se revisó Sí. claramente y se hizo? Claro que sí. Igual no se tuvieron más en cuenta las otras soluciones, pero pues estas soluciones son las más utilizadas. Entonces, para el concepto sí se tomó adecuadamente, y este que solamente la tomé en la primera pregunta, que es el método, pues la gráfica como Dickert, entonces estoy relativamente de acuerdo con la pregunta. La siguiente. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? Entonces, acá, como les mencionaba, utilizaron 15 ensayos, 15 artículos de controles aleatorizados, uno de un control, de un ensayo controlado, y 5 de estudios observacionales. Entonces, considero que sí tuvo un adecuado estudio. Se realizaron búsquedas de datos con términos ya predefinidos, tuvo una adecuada investigación y se complementó con las bases de datos que habían. Los artículos seleccionados pues fueron de adecuadas bases que ya conocemos, y sí tuvo pues un adecuado, cumplió con los criterios específicos incluidos en el metaanálisis. La siguiente, porque ya empezamos. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? Entonces, bueno, acá, como les había explicado, se incluyeron 21 estudios con 6.253 pacientes, y pues aquí sí, no sé, ahí sí el doctor me ayudaría. Pues yo escribí que con la base de la amplitud de la búsqueda y la transparencia del proceso de selección, se puede afirmar que los estudios fueron importantes y relevantes hasta la fecha, pero pues obviamente... ¿Qué bases mencionan ellos? Las bases de los estudios, ¿no? Sí, las bases donde consultaron y los términos utilizados. Sí, Mainline and Base, sí, son Sí. buenas. Cochrane, sí. Sí, eso es lo que se mira. Pero quedé con las dos. Y los idiomas, Eso. que haya más de un idioma y eso. Listo. ¿Cuántos Sí. eran? Faltan los otros. No, es que te pasaste. Es más atrás. Sí, la tercera es. Ahí, evaluación de la calidad. Bueno, ¿crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para valorar la calidad de los estudios incluidos? Pienso que no. Faltó más, incluir más población, y pues tener más estudios, aunque son las soluciones más utilizadas. Pienso que debieron... No, pero no se trata de incluir más estudios, sino cómo evaluar la calidad. sí, pues ahí refiriendo que realmente, pues evaluaron múltiples estudios, pero bueno, y escogieron unas escalas adecuadas, que fue la escala de Nuskedo-Ottawa, pero lo que entendí era que hacía falta más estudios para llegar a una adecuada conclusión, o sea, que faltaba como más evidencia. Entonces, La mayoría de los estudios eran observacionales, ¿no? sí. No eran ensayos 5 clínicos. eran observacionales. ¿Y los otros ensayos 15 eran ensayos clínicos y uno era, 15 eran ¿Y solo hablan de Newcastle Ottawa? Eso. Newcastle Ottawa solo evalúa observacional, Exacto. va orientado más a observacional. Debieron utilizar un Haddad o un ROP. Exacto, sí, hizo falta. Siguiente. La siguiente. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener un resultado combinado, ¿era razonable hacer eso? Entonces, acá considerar los resultados de los estudios eran similares entre sí, que realmente sí. Los resultados de los estudios incluyeron claramente pues el artículo presentado. Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados. Entonces, Aquí hay que mirar el I2. ¿Cuál era el I2 del metaanálisis? ¿Qué mostraron ellos? La heterogeneidad, pues. Sí, exacto. Siguiente. ¿Cuál es el resultado global de la revisión? Entonces, fluidos con alto o con bajo contenido de cloruro. Entonces, ¿qué fue lo que les decía? En mortalidad no hubo ninguna alteración. Hubo mayor riesgo de lesión renal aguda, mayor riesgo de acidosis metabólica, aumento del cloro sérico, aumento de las transfusiones sanguíneas y más tiempo en ventilación mecánica. O sea, realmente utilizar la solución salina puede ser un factor desfavorable al paciente.
en estos ámbitos. Este es cuán precisos fueron los resultados. Entonces acá tuvieron en cuenta como tal los aleatorizados, los ensayos clínicos y los observacionales. Si nos damos cuenta acá la línea que nos refería el doctor y el diamante, entonces acá el IR y como tal el I2. Y el I2, perdón. Entonces, eso era lo que yo te quería preguntar. Sí. Acá está en la línea. O Sí, sea, pero es la línea del 1. exacto, Entonces no muestra diferencias. exacto, no muestra diferencias. Sí, En pero- cuanto a mortalidad, ¿no? Es. Que es lo que evalúan como tal. Sí. La base. El I2 es 0. Exacto. Homogéneo, sí, todos están ahí en la línea. Exacto. Entonces, No hay diferencias. no hay una entre diferencia mayor significativa. cloro o menor cloro. No hay Exacto. diferencia. En mortalidad. Es mortalidad. Porque en el resto de cosas, listo. ¿Ya? La siguiente. ¿Se pueden aplicar los resultados a tu medio? Sí, se pueden, son comparables con nuestra población, tienen adecuada intervención, son disponibles. No olvidar que la solución salina es la solución que más utilizamos actualmente junto con el lactato Ringer, entonces sí es aplicable a nuestro contexto. La siguiente. Se considera que todos los resultados son importantes para tomar una decisión. Considero que pues esto puede ser, ¿no? Sí, no, eso del número, no sé, tal vez me malinterpretaron. Pues revisiones sistemáticas de muchos artículos no son frecuentes. Exacto. Lo que normalmente uno encuentra son revisiones sistemáticas entre 10 y 20, pero eso es, bueno, no necesita ser 40 o 50, no. Listo. Sino que está bien. A mí me parece 21 artículos un número bastante bueno. No encuentra uno fácil revisiones con este número de artículos. Con este número, sí. Listo. ¿Y los beneficios merecen la pena frente a los prejuicios y costos? Sí, realmente, para tenerlo en cuenta. Sí tiene el uso de soluciones balanceadas, reduce como tal las complicaciones y pues la mortalidad. Esto es como un esquema ya terminado de todo lo que hablamos. Entonces, esto es una escala de Dickert que al final da 20, que es un buen puntaje. Siguiente. Siguiente. Y ya. No olviden que el 7 de marzo es el Día Internacional de la Lectura. Muchas felicidades para todos los que... Bueno. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Una pregunta. No sé si Sí, una pregunta. Cuénteme. ¿Sí? Hola, doctor Uribe. En Hola, el doctora. forest plot, ¿la línea es OR siempre o puede ser OR o RR? No, depende del resultado, cuando generalmente son variables cualitativas. Aquí estamos mirando mortalidad y desenlaces clínicos, vamos a encontrar esos ORs. OR. RR encontramos más cuando el desenlace es cuantitativo, de Ok. reducción de medidas, de marcadores, algún indicador así bioquímico. Pero el resto, la gran mayoría muestra ORs porque los desenlaces que se miran son cualitativos. Muerte, sí, no, complicación, sí, no, sí, ese tipo de cosas. Ok, gracias. ¿Listo? Gracias. No. Bueno, que esté muy Ay, ¿me bien. compartes tu presentación? Sí. Que me gustaron 2 diapositivas ahí que Claro te quiero que sí. robar. Bueno, gracias. Ok. A todos, a todos. Gracias.